Hola a todos. Hoy vamos a analizar a fondo el último informe del Fondo Monetario Internacional, que nos presenta una situación, la verdad, bastante curiosa. A primera vista, la economía mundial parece estable, pero si rascamos un poco, vemos que esa calma aparente se apoya casi por completo en una apuesta gigantesca y muy arriesgada en un único sector, el de la inteligencia artificial. Y es que, si nos quedamos solo con los grandes titulares, la economía global parece aguantar el tipo sorprendentemente bien. El FMI proyecta un crecimiento constante del 3,3% para 2026, un dato que, sobre el papel, sugiere bastante fortaleza y estabilidad. Pero claro, la pregunta es, ¿de dónde sale esta solidez? Bueno, pues aquí es donde la historia se pone interesante. No estamos hablando de un crecimiento generalizado, para nada. Según el FMI, es el resultado de fuerzas muy potentes que tiran en direcciones opuestas, creando una especie de equilibrio muy tenso. Y la principal fuerza que está empujando hacia arriba, la que de verdad está sosteniendo todo el tinglado, es el increíble boom de la inteligencia artificial. De hecho, el FMI lo llama un viento a favor tecnológico. O sea, para que nos entendamos, mientras muchos sectores de la economía están luchando contra la corriente, la brutal inversión en IA está generando un impulso tan fuerte que compensa las debilidades que vemos en otras áreas. Y ojo, que esto se ve clarísimamente en los datos. Fijaos en este gráfico del informe. Muestra cómo las valoraciones de las grandes empresas tecnológicas, las famosas 7 magníficas, se han disparado por las nubes, dejando al resto del mercado muy atrás. La diferencia es espectacular. Pero el impacto no se queda solo en la bolsa, ¿eh? En esta otra imagen se ve cómo el comercio mundial de productos tecnológicos, como los semiconductores, está en pleno auge. Mientras el comercio de otras cosas se estanca o incluso baja, la tecnología mantiene las rutas comerciales a toda máquina. Y el efecto es muy real, muy tangible. Solo en Estados Unidos, por ejemplo, se calcula que toda esta ola de inversión en tecnología, movida por la IA, ha añadido 0,3 puntos al crecimiento del PIB. Es una contribución directa y, la verdad, muy importante. Pero, y aquí viene el gran pero de toda esta historia, este crecimiento, aunque es real, parece que se apoya sobre unos cimientos que podrían ser bastante frágiles. Es como si la economía mundial estuviera funcionando con muy pocos motores. De hecho, es el propio FMI quien lo advierte con esta cita. La fortaleza que estamos viendo no es algo generalizado y diverso. Proviene de unas pocas fuentes muy concretas, y eso, por definición, crea un riesgo. El quid de la cuestión es este. Tenemos una dependencia excesiva del sector tecnológico y de la inteligencia artificial. Y eso hace que toda la estructura sea vulnerable a lo que pueda pasar en ese único campo. Y claro, esto nos lleva de cabeza al principal riesgo que el FMI pone sobre la mesa. El riesgo de la decepción. El peligro de que todas estas expectativas altísimas que hemos puesto en la IA, pues, no se cumplan. La pregunta clave que flota en el aire es esta. ¿Y si toda esta euforia sobre las ganancias de productividad que va a traer la IA resulta ser un poco exagerada? ¿Qué ocurre si la realidad no está a la altura de la promesa? Aquí tenemos básicamente las dos caras de la moneda. Por un lado, el escenario ideal. La IA se adopta a toda velocidad. La productividad se dispara y entramos en una nueva era de crecimiento. Y por otro, el escenario pesimista. Los inversores se dan cuenta de que se han pasado de optimistas y se produce una corrección financiera muy dura. O sea, un boom o una burbuja. Y si ocurre lo peor, el FMI describe una especie de efecto dominó que da bastante que pensar. Primero, la inversión en tecnología se desplomaría. Luego, la gente, al ver caer el valor de sus acciones, se sentiría menos rica y consumiría menos. A continuación, las economías que más tecnología exportan sufrirían el golpe directamente. Y al final, conseguir financiación en todo el mundo se volvería mucho más complicado y caro para todos. Vale, entonces, ante este panorama, ¿qué se puede hacer? El informe no se queda solo en describir el problema, sino que también propone una hoja de ruta para que los gobiernos y los bancos centrales intenten manejar la situación. El objetivo estratégico es un ejercicio de equilibrio. Por un lado, no se trata de frenar el potencial de la IA, claro que no. Pero por otro, hay que ir construyendo defensas, una especie de amortiguadores, para que la economía pueda resistir el golpe si las cosas se tuercen. Y para ello proponen varios puntos clave. Primero, que los gobiernos pongan en orden sus cuentas para tener margen de maniobra si viene una crisis. Segundo, que los bancos centrales se centren en mantener la inflación controlada. Tercero, que se reduzca la incertidumbre, sobre todo en el comercio internacional. Y cuarto, que se hagan reformas para fortalecer toda la economía, no solo el sector tecnológico. En resumen, el mensaje de fondo del FMI es bastante claro. En un mundo que depende tanto de algo tan volátil como son las expectativas sobre la IA, las políticas de los gobiernos tienen que funcionar como un ancla, algo que dé estabilidad y previsibilidad.
Y así cerramos el análisis con esa gran pregunta que casi define nuestra época. La inteligencia artificial ya está aquí y está transformando la economía a una velocidad de vértigo. La gran incógnita, el gran dilema, es si estamos construyendo un futuro próspero sobre cimientos sólidos o si todo esto es un castillo de naipes. La respuesta sin duda marcará la próxima década.